Bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión, un programa donde hablamos sin censura. Y esta mañana vamos a tener dos temas bien interesantes. Primero, el licenciado Leonel Cerrato nos va a soltar una bomba porque hizo un análisis muy interesante sobre un fenómeno que solamente se dio en San Luis Potosí en las pasadas elecciones para elegir el nuevo Poder Judicial. El 31% en San Luis Potosí dejó la boleta federal en blanco, un fenómeno muy atípico que no se dio en ningún lugar más que en San Luis Potosí. Pero primero le vamos a preguntar al consejero electoral Juan Manuel Ramírez a qué atribuye este extraño fenómeno en San Luis Potosí. Y luego, obviamente, el licenciado Leonel Cerrato nos soltará una bomba con su análisis. Y para concluir el programa, vamos a hablar de que ya se cumplió un año del trágico suceso del antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida por corrupción, irresponsabilidad y actos que debieron haberse prevenido en este famoso antro por parte de las autoridades. Una herida que no ha podido cerrar. De esto vamos a hablar esta mañana aquí en Libertad de Opinión. Nos enlazamos vía telefónica y le agradezco enormemente siempre su disponibilidad a un gran amigo y que es consejero electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, Juan Manuel Ramírez, y me interesa mucho tener su opinión sobre este fenómeno que comentaba al inicio del programa que se dio concretamente en San Luis Potosí. Fíjense bien, por eso quiero analizarlo. El 31%, es decir, 7 de cada 10 personas que fueron a votar, dejaron una boleta en blanco o algunas casillas. Este es un fenómeno que solamente se dio en San Luis Potosí, por eso me llamó mucho la atención. Otros estados como Veracruz tuvo nada más el 19.65, Durango el 18.47, pero ahí en estos dos estados hubo elecciones municipales para elegir alcaldes. Yucatán el 16.93, Michoacán 16.93 y Yucatán el 16.71. Mi querido Juan Manuel, como siempre, te agradezco enormemente la disponibilidad y pues molestándote para que nos des tu punto de vista sobre esta situación atípica que se dio en San Luis Potosí. Mi querido Juan Manuel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Lupillo, ¿cómo estás? Buenos días, pues un gusto poder estar acá contigo, con la audiencia y compartirles algunas reflexiones, pues justamente sobre este proceso electoral extraordinario, inédito y que pues nos deja muchísimo aprendizaje, muchas dudas, por supuesto también, y pues muchos temas para el análisis. Ahora, concretamente en este tema que te digo, se me hizo muy raro, muy diferente lo que pasó en San Luis Potosí. ¿Por qué la gente fue a las urnas y votó por jueces y magistrados para San Luis Potosí? Pero ¿a qué se debió, a qué atribuyes tú que este fenómeno en lo nacional dejó las boletas en blanco? Fíjate que es un tema que habría que analizar primero, la cantidad de recuadros en cada una de las boletas. Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, la boleta rosa tenía 15 recuadros, ¿no? Y si tú revisas de acuerdo con el sistema de cómputos que está alojado en la página de CEPAC, pues donde hay una mayor incidencia de recuadros en blanco o recuadros no utilizados es en la elección de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, la boleta rosa, que justamente eran 15 recuadros. Por ejemplo, el caso de la boleta azul, que era la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, donde solamente elegíamos 3 cargos, disminuye la incidencia de estos recuadros en blanco. Y luego si nos vamos a las boletas verdes, donde elegimos jueces y juezas de primera instancia, donde ahí la cantidad de recuadros o cargos a elegir dependía del distrito en el cual nos encontráramos. El menor era 6 y el mayor era 13 cargos a elegir, que fue para el caso del distrito 1B, San Luis Potosí, y 1C, que es los municipios de Cerro de San Pedro, Soledad, Armadillo de los Infantes y Zaragoza. Entonces, esa pudiera ser una primera explicación, digamos, a priori de por qué hay una gran cantidad de recuadros en blanco. Esto es, si en otro estado sus boletas, primero habría que ver cuántas boletas marcaron los electores, luego
cuántos recuadros tenían que llenar por cada una de las boletas. Si el número es menor respecto de las boletas en San Luis Potosí, y eso se corresponde con el porcentaje de incidencia de votos en blanco o recuadros en blanco o no utilizados, esa pudiera ser una explicación, digamos, muy a priori, pero que, insisto, sí tendríamos que analizar otra serie de elementos pues para determinar por qué hubo esa cantidad pues estratosférica de recuadros no utilizados. Sabíamos que era una elección inédita, no sabemos, aunque nosotros desde CEPAC insistimos en que desde la comunicación de esta elección y de la forma de votar, pues era importante que tuviéramos en claro que no era una elección, era un paradigma distinto, es decir, rompimos con esta elección el paradigma de un ciudadano, una boleta, un voto. Esto cambió completamente, hasta que logramos que la ciudadanía tomara conciencia o conocimiento de esto previo a la jornada electoral, pues es un tema que también creo que habría que reflexionar y analizar, ¿no? Pero te digo, concretamente llama mucho la atención por qué este fenómeno se dio en San Luis Potosí. Es que es enorme, duplica, inclusive casi duplica a la mayoría de los estados que mencionamos, que son los que más votos en blanco tuvieron. Obviamente hay estados que tienen mucho menos, pero bueno, Juan Manuel, también sería importante que tú como consejero, con tus palabras, nos expliques para que la ciudadanía tenga bien claro qué es el voto en blanco. ¿Cuenta o no cuenta? Claro, mira, habría que distinguir en este caso, en esta elección, votos nulos de recuadros en blanco o no utilizados. Un voto nulo, de acuerdo con el cuadernillo de votos válidos y nulos que aprobamos, es, por ejemplo, todos aquellos casos donde el ciudadano, por ejemplo, marcó los recuadros con alguna cruz o marcó toda la boleta con alguna cruz, o que, por ejemplo, vamos a decirlo así, escribió un número en un recuadro y después se arrepintió, lo tachoneó y quiso poner otro número. Eso, de acuerdo con el cuadernillo de votos válidos y nulos, eran votos nulos, ¿sale? Y eso es muy distinto de los recuadros en blanco. Los recuadros en blanco, pues es, por ejemplo, que un ciudadano o ciudadana haya puesto solamente de los 8 números que tenía para elegir, por ejemplo, candidaturas o magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, mujeres, del bloque de mujeres, solamente llenó uno. Entonces los otros 7 pues son recuadros en blanco o recuadros no utilizados. Igual si, por ejemplo, el ciudadano o ciudadana, vamos a decirlo así, fue a votar pero estaba inconforme con las candidaturas o con algún tema. Sí, puso algún mensaje. Exactamente, puede ser un mensaje de, bueno, pues yo aquí estoy porque tengo un deber ciudadano, ejerzo mi derecho a votar, sin embargo, pues no estoy de acuerdo con esta elección, ¿verdad? Pero bueno, ¿a poco ese ciudadano dice, bueno, yo valoro y prefiero participar que abstenerme? Y eso pudiera ser también otro mensaje, ¿no? Boletas, habría que hacer un análisis, un estudio de las boletas que fueron, digamos, inutilizadas o que fueron anuladas, para ver cuál es la incidencia respecto de esta posible expresión ciudadana también. Finalmente, Juan Manuel, ¿cuál fue la participación en el estado de San Luis Potosí, concretamente en la elección estatal? Nos quedamos en 16%. 16%. Así es. Es un dato interesante porque, por ejemplo, si tú te vas a algunos distritos al interior del estado, hay algunos donde, por ejemplo, andan en el 19 o casi 20%, pero ya en la ponderación estatal, digamos, por ejemplo, el caso de la boleta rosa, magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, nos quedamos en 16 puntos y fracción de participación ciudadana, un poquito arriba del nivel nacional. Digo, es rescatable, sin embargo, pues no podríamos decir que eso sea un síntoma de que hubo una participación copiosa. No, creo que habrá que trabajar muchísimo para que la ciudadanía primero sepa que esta elección ya es un, es un hecho, es real, se va a practicar mientras la Constitución no diga otra cosa, y dos, pues que es una forma distinta de votar respecto de las otras elecciones. Perfecto, Juan Manuel, te agradezco mucho, siempre esa disponibilidad, te felicito en tu carrera que ha sido ascendente, gracias por ser una persona entregada y pues un demócrata. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Lupi, quedamos a sus órdenes. Gracias, abrazote, Juan Manuel. Hasta pronto. Es la voz de Juan Manuel Ramírez, consejero estatal electoral de el CEPAC. Vamos a ir un corte y regresamos porque van a ver otras voces opinando sobre el mismo tema, pero con matices diferentes. Ahora vamos a tener una voz, una opinión, me imagino, distinta a la de un consejero electoral como Juan Manuel Ramírez, que nos daba su opinión sobre este extraño fenómeno. Me enlazo con el licenciado Leonel Cerrato, al cual le agradezco enormemente que nos tome la llamada para poder platicar y compartirnos, obviamente, su punto de vista con todo el auditorio. Muchas gracias, mi estimado Leonel.
Todo lo contrario, Lupillo, muchísimas gracias por aceptarme en tu micrófono. Gracias. Leonel, me gustaría mucho que me dieras tu opinión. Tú eres un excelente analista, tienes puntos finos muy interesantes. ¿A qué atribuyes tú este fenómeno tan atípico, tan diferente a nivel nacional? ¿Por qué concretamente en San Luis Potosí tuvimos el 31% de voto blanco? En ningún estado del país se dio este fenómeno, fue el más grande de todo el país. Mi pregunta es, hubo una operación aquí en el interior del estado donde se le dijo a la gente con un acordeón, ve y solamente vota por lo estatal, nos interesan solamente los jueces y magistrados en el estado y lo federal no. ¿A qué atribuyes que 7 de cada 3 haya quedado en blanco? Sí, Lupillo, llevas total razón en lo que adelantas. A mí me parece que en principio hay que examinar el acordeón que salió del gobierno del estado, que luego difundió, promovió, repartió Sedesore DIF y que supervisó luego todo el equipo del partido verde. Me refiero a que ese acordeón, Lupillo, que además pues es del dominio público, ¿verdad? Algunos hasta lo conservan de recuerdo, tenía todos los espacios federales en blanco. Solamente tenía una ministra, Yasmín Esquivel, tenía no tenía ningún ministro, ninguno. No tenía una magistrada de la Sala Superior, Claudia Valle Aguilas Ocho, no tenía el magistrado de la Sala Superior. En el Tribunal de Disciplina, ese sí venía completo, sí traía las 5 personas integrantes. En jueces, en magistrados de circuito no traía magistradas, ninguna. Magistrados de circuito traía uno, que a la postre fue el que obtuvo una cantidad bárbara, irregular de votos, un tal Raúl Vega Mendieta, o Mendieta Vega, por cierto, primo del subsecretario de gobierno, de Lupe Torres. Y en jueces no tenía jueces, tenía nada más marcados los jueces penales, es decir, atendieron a un interés muy preciso. Y porque además, Lupillo, no hay que olvidar lo que trascendió, y no lo desmintió ni uno ni otro, que la presidenta del partido gobernante, del partido Morena, la hermana de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, tuvo reuniones en las cuales acordaron, entre comillas, con el gobernador Gallardo, que unos se iban a encargar de lo federal y los otros de la local. Al final, evidentemente, lo local pues funcionó como funcionó, con una precisión milimétrica. Claro. Y lo federal, pues no funcionó, ¿verdad? Por lo disfuncional que se encuentra, pues, el partido gobernante en el estado. Pues fíjate que acabas de dar un dato muy interesante y que al menos en número concuerda. Acabas de dar un dato interesante porque yo estuve revisando precisamente los resultados y concuerda con lo que tú dices. Aquí en San Luis Potosí, en los 7 distritos, Lenia Batres, que era, digamos, la competidora de Yasmín Esquivel, no ganó ni un distrito, ni uno. Es correcto. Los 7 los ganó precisamente Yasmín Esquivel, y si este fenómeno se da con la indicación que venía en los famosos acordeones, pues creo que les funcionó perfectamente. Entonces tú sí coincides en esa percepción de que ese voto ese voto en blanco fue abandonado, fue dejado ahí precisamente por indicación de esos acordeones. Sí, de hecho las personas me han referido, Lupillo, que primero pues había un pase de lista. El que recibía el programa de la beca alimentaria, que llama El Pollo, que no es otra cosa que una despensa, tenía que ir a votar de cualquiera de las maneras, aún en rastra. 2, que tenía que enviarse una evidencia de que había recibido y ejecutado el acordeón, de modo tal que el margen de error fue muy pequeño. Movilizaron la base dura, es decir, detrás de cada voto hay una persona, yo no lo voy a negar. Esa persona decidió apoyar el acordeón del Pollo, evidentemente. Es decir, que la operación se debió con los de casa, con los de más confianza, y por eso tenemos más o menos una votación
en la elección judicial de alrededor de unos, ¿qué será? 16% del padrón, que supera también, Lupillo, la media nacional. Sí. La media nacional anda sobre el 11-12, que a veces creo que llega a 13 en algún caso, pero en San Luis Potosí se dispara más de 5 puntos, que es esta sobreoperación que ya la vimos en el Senado de la República cuando la senadora doña Ruth Miriam González Silva obtiene 580,000 votos y la doctora Sheinbaum obtiene 320,000 de parte del Verde, ¿no? Entonces están puliendo la maquinaria, está funcionando, funciona bien. Yo lo escribí, creo, en mis redes sociales diciendo es un buen operador, nomás que pues esa operación la paga el presupuesto del Estado, el dinero público, ¿no? Y de hecho, varias gentes hicieron excelentes comentarios sobre el análisis que hiciste, y te lo digo porque son gente que inclusive no comulgan con la 4T, pero sí comentaron, me lo hicieron saber, que hiciste un excelente análisis. Amigo, a manera de conclusión, ¿cómo viste tú a manera ya global este inédito y primer ejercicio para pues llevar a jueces y magistrados mediante el voto popular en México? Bueno, yo tengo ahí un dopaje, ¿verdad? Porque estoy a favor de él, Lupillo, pero también pues soy amigo de la verdad. La votación es muy baja. Claro. Esta votación se debe a que el Poder Judicial nada le dice al pueblo de México más que corrupción, más que tardanzas, burocratismo, moches, mordidas, dinero para las copias, abogados y abogadas corruptas. Es decir, nada le dice en ese sentido, y se expresa un enorme desprecio de la población ordinaria, de los ciudadanos normales de a pie, en ese poder, en primer lugar. Pero eso no quiere decir que el Poder Judicial no haya recibido una poderosa sacudida. Claro. Que lo va a mejorar. En mi criterio lo va a mejorar. Desde luego que hay que ver que estemos nosotros atentos. Me parece que sin embargo, en el 27 va a haber muchas cosas que cambiar. La boleta debe simplificarse. Los ciudadanos deben contar los votos en la casilla, Lupillo. No podemos dar un paso atrás en ese tema. Eso nos costó hasta personas que murieron en la lucha por el sufragio efectivo. Entonces, creo yo que también debe de verse que el INE, aunque es muy costoso, pues cuando recibe el presupuesto que requiere, hace las cosas muy bien, y cuando no lo recibe, pues ya vimos que están acostumbrados a gastar mucho. Entonces el poco gasto también mermó mucho la difusión, el conocimiento. Pero a mí me parece que el balance es positivo, aunque desde luego no hay que echar campanas a vuelo, no hay que salir a bailar danzón y guaracha, falta muchísimo, pero la primera sacudida ya se dio. Entonces a mí me parece que en lo sucesivo los ciudadanos tenemos que irnos involucrando más, porque pues faltó mucha ciudadanía, y por eso pudieron operar pues estos, ahora les podríamos llamar estos carteles electorales, ¿no? Que operan precisamente porque hay una gran ausencia de personas votantes. Claro. Si hubiera ido a votar el 60-70%, la operación del gobernador Gallardo y de su partido, pues ni se nota, claro. Lupillo, ¿verdad? Entonces yo pienso que es bueno en mi criterio, pero es escaso, es bueno y poco. Todavía falta mucho para que sea lo deseado, ¿no? ¿Cómo no? Te agradezco mucho, mi estimado Leonel, vamos a estar en contacto, y nuevamente te felicito, te sacaste un 10 con ese análisis. Muchas gracias, Lupillo. Gracias. Que tenga muy buen día, y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en Libertad de Opinión. Y bueno, para concluir el programa no podría dejar pasar la oportunidad de recordar algo terrible, algo que pasó. Fíjense, lamentablemente ya hace un año, se cumplió un año ya de este trágico suceso en el famoso antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida
por casos de corrupción, negligencia e irresponsabilidad. Yo por eso lo he dicho tantas veces, la corrupción produce cosas trágicas como esta y no podemos por ningún motivo como sociedad olvidar este tipo de cosas, porque el caso sigue impune. La familia, así me lo han expresado las familias, no están conformes con ninguno de los procesos que se han dado, ni del gobierno del estado, que realmente no hizo realmente nada. El ayuntamiento solamente simuló, puso algunas sanciones verdaderamente ridículas e insultantes para la familia. No están conformes con el trabajo que ha hecho la Fiscalía General del Estado. Debieron haberse abierto más líneas, inclusive pues la plaza está como si no hubiera sucedido nada. Hace unos días vimos cómo inclusive quisieron remodelar algunas cuestiones ligadas a este antro que podrían inclusive alterar la escena que está ligada a una investigación. O sea, son tantos casos que como sociedad nos deben de seguir doliendo y no podemos por ningún motivo olvidar, porque entonces nos convertiríamos en cómplices de esta terrible situación. Nuevamente, a nombre de todas las personas que se han solidarizado con las familias, con tanto dolor que han vivido durante este año, pues me han pedido que les dé las gracias a nombre pues de la familia del arquitecto Juan Ramón Infante y de Rodrigo. Pues terrible esta situación, y pues hacerle patente a toda la gente que se ha solidarizado con las familias en esta situación, y exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, que el caso no quede impune y que las autoridades hagan realmente su trabajo, porque si se hacen bien las cosas se pueden evitar muchas tragedias. Esta es una herida que va a durar mucho en cerrar, no nada más para las familias, sino también para una sociedad que la vemos vulnerable. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en Libertad de Opinión, donde usted lo constata. Siempre hablamos sin censura. Soy Lupillo González y le deseo que tenga usted un excelente y maravilloso miércoles.